Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola iglesia, buenos días. Qué bueno, una nueva cita con Jesús en este día. Acompáñeme a orar, por favor. Padre, Señor, te damos gracias porque eres maravilloso, eres majestuoso, eres grande, eres soberano, eres único, eres omnipotente, mi Señor. Gracias por ayudarnos tanto, por escuchar nuestras oraciones y gracias porque a ti lo que te place es bendecir. Hoy te pedimos, Señor, que hables a nuestra mente y a nuestro corazón y que día a día, mi Señor, nuestros corazones sean ese buen terreno que tú abonas con tu palabra, Señor, y que no nos contentemos solo con oírla, sino llevarlo a la práctica, tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, iglesia, ya terminamos de trabajar las 7 parábolas que nos habla el Señor, y cuando digo las 7, incluyendo las interpretaciones del sembrador y del grano de mostaza. Ahora, hoy nos corresponde leer Mateo 13 y desde el versículo 53. Y leo para ustedes en el nombre de Jesús. En mi Biblia hay un subtítulo que dice, un profeta sin honra. Y dice la palabra de Dios. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. El Señor no paraba de compadecerse con nosotros y de compartir la palabra de Dios. ¿Y qué dijo esta gente cuando el Señor estaba allí enseñando en la sinagoga? ¿Y de dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. Comencemos. Imagínense que ellos cuando ven esas enseñanzas, esa sabiduría del Señor Jesucristo como enseñaba, se maravillaban. Pero ¿qué pasó? Había algo que obstruía que ellos, en vez de continuar maravillados y pidiéndole más al Señor Jesús que les enseñara más, que seguramente si les contaban sus problemas, el Señor se compadecía y algo hacía para mejorar su situación, si los problemas eran de enfermedad, si los problemas eran de una opresión, de una opresión espiritual, si estaban en desánimo, si estaban en ansiedad, si estaban en depresión o si habían poseídos endemoniados, el Señor los sanaba. Y qué bueno que nosotros podamos en esta mañana prestar oídos a la palabra de Dios. Mire, estos profetas habla el Señor del mensajero, del que iba y llevaba un mensaje de parte de Dios. Pero la mayor y más segura profecía es lo que está escrito en la palabra de Dios. Recuerden que cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado por Satanás y le atacó su identidad, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? Escrito está, escrito está. Siempre lo que el Señor Jesucristo hablaba era palabra de Dios. Entonces, cuidado y que tengamos en cuenta siempre es aplicarnos, ajustarnos a la palabra de Dios. Ojo con eso. El que tenga oídos, que oiga. Eso se entiende, ¿cierto?
es creer lo que dice la palabra de Dios. Dios, ejemplo, dice que va a bendecir es el trabajo de nuestras manos, no de esas formas como la gente quiere, ¿no? Bueno, ahora nos enfocamos nuevamente en este texto bíblico. Dice, ¿de dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Había algo y era la incredulidad de esta gente, o sea, la falta de fe, porque realmente recibían el mensaje. ¿Se acuerda del terreno aquel pedregoso que donde la gente se alegraba de recibir el mensaje, pero por no tener raíces se marchitaba pronto eso que habían recibido? Entonces, por favor, que no nos suceda a nosotros, que no podamos ser ese impedimento de que otros se acerquen a Cristo. ¿En qué sentido? Ejemplo, si un familiar tuyo o un amigo tuyo está asistiendo a una iglesia cristiana y usted le dice, oiga, pero usted va allá, pero no pasa nada con su vida. Y esa persona le dice, pues te invito, vamos. Ah, no, yo voy cuando yo vea cambios en usted. Es que usted no tiene que seguir a hombres. Usted tiene que seguir es a Cristo. Y eso lo debemos de tener bien claro nosotros como hijos de Dios. Pero ¿cuántas personas también, y sucede en la misma iglesia, que si Dios levanta un líder, lo va formando y lo va usando? ¿Y cuántas personas dicen, ¡ja! Ahora que se cree? Ojo con la envidia, ojo con la incredulidad, porque la incredulidad se camufla de muchas maneras, de muchas excusas, de envidia, de que lo tengo todo, en fin. El Señor es el que habla a cada corazón. Yo le voy a hacer una recomendación a través de la palabra de Dios. No rechacemos al profeta de profetas, si me permiten, a nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿quién es un profeta? Es el mensajero, el que lleva la palabra de Dios, pero ajustado a lo que dice la palabra de Dios, no a interpretaciones equivocadas, vamos a decir así nomás, sacadas de contexto, sino a las verdaderas y genuinas interpretaciones en el contexto de cómo el Espíritu Santo fue que inspiró esa palabra. Entonces, ¿cómo aprendemos el contexto? Leer antes y después del texto que estamos precisamente estudiando, y ahí podemos entender el contexto. Pero yo quiero invitarlos y a hacerles esa invitación, digámoslo así, de que no sigamos, por favor, rechazando a Cristo, porque entraríamos en desgracia, y que más bien aceptemos la gracia de Dios en tu vida, en mi vida. Y es que es un regalo inmerecido. Y quiero leerles Efesios 2, del 1 en adelante. Permítanme, por favor, leérselo en el nombre de Jesús. La vida en Cristo, lo contrario a rechazarlo. Vamos a ver qué dice el Señor en su palabra. Efesios 2 dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, al sistema del mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas. Detrás de ese sistema del mundo que es contrario a lo que Dios dice, está Satanás y todos sus demonios. Entonces, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Ojo, entonces empecemos hoy a alinearnos a lo que dice el Señor en su palabra. En ese tiempo, antes de Cristo, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Entonces mire que hay un cambio. ¿Cuándo? Cuando aceptamos la palabra de Dios. Ya somos hijos de Dios. ¿Cómo nos identificamos como hijos de Dios? Hemos trabajado. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, cuando somos guiados por Dios a través de su palabra. Dios lo dice y nosotros vamos a ponernos en orden. Nosotros por justicia nos merecíamos estar muertos,
Pero ¿por qué les digo esto? Porque no vamos a señalar a las otras personas, no vamos a cuestionar a las otras personas. Lo que tenemos es que decirle cuando te digan, oiga, y no que tú eres cristiano, ¿por qué no has cambiado? Dice, bueno, está bien, tú dile, perdóname porque sí, estoy en ese proceso, pero ahora te pongo esta carga, ven conmigo, acompáñame donde yo escucho palabra de Dios, o envíale este devocional y dice, pídale a Dios que a través de la persona del Espíritu Santo te revele, y eso es lo que estamos haciendo, trabajando la palabra de Dios para nuestras vidas. Pero sigo leyendo el versículo 6 de Efesios 2 y dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Qué es esto? Que antiguamente andábamos practicando un pecado, pero somos muertos al pecado y resucitados en Cristo Jesús a una vida nueva que mora en nosotros el Espíritu Santo. Ya no rechazamos lo que dice Dios a través de su palabra. No rechazamos a esa palabra humanada que es Cristo, sino que la aceptamos en nuestra mente y en nuestro corazón y le pedimos la intercesión al Espíritu Santo que vivamos conforme Él nos enseña. Sigo leyendo el versículo 7. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, la dulzura del Señor Jesucristo. Él dio su vida por nosotros para que nosotros tuviéramos vida. Dio su sangre para lavar todos nuestros pecados. Debemos nosotros vivir agradecidos con Dios, aceptar sus profecías, es decir, aceptar su palabra, que es la que tiene el poder para cambiar y transformar vidas. Y dice, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, teniendo nosotros a Cristo en nuestro corazón. Cuando maduramos de verdad en esa fe en Él, entendemos que teniendo a Cristo lo tenemos todo. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe que Él ha puesto en nosotros, y no es por obras. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Volvamos a leer ahora más tarde en casa donde estés, Efesios 2 del 1 al 10, y que de verdad de corazón entendamos que es aceptar a Cristo en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios lo dice y nosotros lo vamos a hacer. Bueno, iglesia, vamos a orar y darle gracias a Dios por ese regalo de salvación que Él nos ha dado y por eso que Él está haciendo en nuestra vida diaria a través de su palabra. Limpiarnos, santificarnos para mostrarnos como una iglesia libre, sin mancha y sin arruga. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Perdónanos por todos los peros que te hemos puesto, por toda la incredulidad y falta de fe, y sencillamente muchas veces es para acomodarnos a nuestra manera de vivir. Pero gracias porque cuando tú llegas, tú cambias y transformas todo en nuestra vida y nos muestras que tú eres el camino, la verdad y la vida, porque antes vivíamos en perdición, antes de conocerte tu palabra, antes de pedirte perdón y tú perdonarnos y regalarnos ese perdón que nos da una nueva vida y nos adopta como tus hijos. Ayúdanos, Señor, a vivir como verdaderos hijos en obediencia a ti, apartados de toda mala práctica y viviendo para ti. Pero gracias porque somos salvos, es porque tú nos has regalado ese regalo precisamente de rescatarnos y de salvarnos y ponernos en ese sitio seguro, escondidos en ti, Padre del cielo, a través de la obra que hizo Cristo en la cruz. Te amamos, Señor, y queremos vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, vamos entendiendo, vamos aplicando a vivir esta palabra. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.